Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Foro Nueva Murcia. Una vez más, la oportunidad y la información, la actualidad, nos trae un ponente, un invitado de primera trascendencia. Hoy, cuando todos los focos de la información están centrados en nuestro monarca, en nuestro rey, que tiene que atravesar por una situación de quirófano, tenemos en Murcia al periodista monárquico de referencia, Luis María Ansón. Yo puedo jurar que cuando concertamos esta fecha, Luis María, ni usted, ni yo, ni tú, ni yo, sabíamos que Su Majestad iba hoy a pasar por el quirófano. Se lo he tenido que decir a los compañeros periodistas, porque ya sabes que detrás de un periodista siempre hay la intención aviesa de la actualidad. Lo ha producido así y seguro que hoy nos hablará Luis María de la monarquía, de esta situación, de esta actualidad, nos hablará de Cataluña, nos hablará de España, nos hablará de todo lo que representa en este momento el panorama de actualidad. El acto lo vamos a desarrollar como habitualmente lo hacemos. A continuación, el presidente del Foro Nueva Murcia, José Luis Mendoza, hará uso de la palabra para saludarles a ustedes y posteriormente será el decano del Colegio de Periodistas, Juan Antonio de Heras, el que procederá a la presentación de nuestro ilustre invitado. Será él, posteriormente, el que realice su intervención durante unos 20 minutos aproximadamente, una vez finalizada. Eso sí, les ruego, por favor, como es habitual, que nuestras azafatas les pasarán a ustedes unos folios en los que aportar aquellas preguntas que consideren oportunas, que no se nos vayan a quedar en el tintero. Luis María me decía hace unos momentos que él viene dispuesto a responderlo todo. Y esa moderación de coloquio, en el coloquio, esas preguntas, las dirigirá el director de La Verdad, como habitualmente lo hace, el director de La Verdad, Alberto Aguirre de Cárcel, que además, por otro lado, tuvo la satisfacción de trabajar personalmente con don Luis María Ansón. Dejo ya la presencia en estos micrófonos al presidente del Foro Nueva Murcia, José Luis Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero dar la más sincera bienvenida, una vez pasado el verano, pues a este inicio del Foro Nueva Murcia, a todos los asistentes en este bello lugar, el Casino de Murcia, tener el honor y de presentar aquí, como ya se ha dicho, a un maestro de maestros en el mundo del periodismo, don Luis María Ansón. ¿Quién no lo conoce a don Luis María? Es un regalo tenerle aquí, en nuestra región de Murcia, en la que se le quiere y se le admira por su talento, por su prestigio como periodista. Decía el gran maestro Azorín que él y Camilo José Cela son los más grandes periodistas que ha dado España en esta nueva generación. Modelo de ejemplo, un gran humanista, un gran pensador, profundo conocedor de la política, del sistema político español, sindical, europeo y mundial, gran amante de la monarquía, un hombre lleno de valores humanos, defensor de los valores éticos y morales y siempre un modelo de ejemplo como periodista para todos aquellos que quieran cursar la profesión de periodismo, por su humanidad, por su sinceridad, por ser un amante de la verdad. Por lo tanto, pues bienvenido a Murcia, bienvenido al Foro Nueva Murcia, un foro de debate, de pensamiento, de diálogo, de encuentro en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, en el mundo de la política, incluso en el mundo de la religión. Hemos tenido aquí al cardenal Cañizares, que le aprecia mucho también a usted, y sinceramente le damos la más sincera bienvenida. Bienvenido al Foro Nueva Murcia, bienvenido a esta bella tierra que le admira y le quiere, que es Murcia. Buenas tardes a todos y quisiera empezar, como no, dando las gracias al Foro Nueva Murcia por permitirme tanto honor y tanto privilegio. Decía don José Luis Mendoza que Luis María Ansón, el maestro de periodistas, lo es indiscutiblemente, una referencia para todos nosotros. Yo no sé si ustedes conocen, probablemente sí, que una de las mejores hemerotecas, de las más completas de cuantas hay en los medios de comunicación en España, es la del diario ABC. Lo es por méritos propios. El diario ABC es el decano de la prensa española y si ustedes se adentran en Internet podrán extraer con un simple clic de ratón
incluso el primer ejemplar, aquel que vio la luz el 1 de enero del año 1903. Tienen ustedes ahí todo lo que quieran consultar, todas las fechas a su alcance para deleite de investigadores y para deleite de lectores. Todas las fechas no. Les invito a que hagan el ejercicio de pinchar en el año 1966 y observarán un vacío determinante. El 21 de julio de 1966, la hemeroteca del diario ABC no permite consultar ningún periódico por una razón, y es que el 21 de julio de 1966 los mismísimos pilares del Palacio del Pardo se convulsionaron, empezaron a descolgarse teléfonos. Yo me quiero imaginar la cara del caudillo al enfrentarse a la página 3 del diario ABC de aquel día, llamar por teléfono de inmediato al por entonces ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, y ordenarle que retirara de la circulación de todos los kioscos de España el ejemplar de ABC de ese día. ¿Qué pasaba, qué sucedía para que el ABC fuera retirado de los kioscos de España ese 21 de julio? Pues que esa página 3, esa emblemática página 3 del diario ABC, tenía una firma, la del ya por entonces afamado, traía la cita de Azorín también, don José Luis Mendoza, era previa a este acontecimiento. Ya don Luis María Ansón tenía granjeado el reconocimiento por méritos propios como escritor y como periodista, y esa página 3 de ese día, firmada por don Luis María Ansón, tenía grandes atrevimientos. Hoy en día, si alguien publica algo y lo quiere hacer desaparecer, va a ser imposible. Las redes sociales no lo permiten. Pues les puedo asegurar que aquel artículo titulado La monarquía de todos fue, a pesar de todo, un artículo muy leído. Y he querido empezar por aquí y extraer algunos párrafos del mismo para que ustedes comprendan el sentido pleno de las palabras que también pronunciaba don José Luis Mendoza en cuanto a la integridad, la independencia, la capacidad de mantenerse firme en sus convicciones del invitado que hoy trae a Murcia el Foro Nueva Murcia. Decía ese artículo, entre otras cosas, lo siguiente: la mayor parte de los países europeos que perdieron sus monarquías no lo hicieron en favor de la libertad, sino que tras breves periodos republicanos desembocaron en dictaduras. Repito, 21 de julio de 1966. Hoy, en fin, libertad y monarquía en Europa se identifican, y eso no lo puede negar nadie. Conviene tener en cuenta todas estas consideraciones ahora que se habla tanto en España de monarquía, porque la monarquía en sí misma quiere decir poco. Si interesa a los españoles es en función de que cumpla una serie de condiciones, las mismas que satisfacen las monarquías europeas. Insisto, 21 de julio de 1966. La monarquía española, incorporada en el futuro económica y políticamente a Europa de forma casi inevitable, será, en líneas generales, como son las otras monarquías europeas, con sus inconvenientes, pero con todas sus inmensas ventajas de paz, continuidad, progreso económico y libertad. Pero don Luis María Ansón se atrevía a ir más lejos. Yo creo que esto probablemente fue lo que pisó el callo del caudillo, porque añadía que por eso en España los caminos políticos conducen a la monarquía de don Juan, que es la monarquía a la europea, la monarquía democrática en el mejor sentido del concepto, la monarquía popular, la monarquía de todos. Piensen ustedes el contexto de esta página 3 del diario ABC. A su autor le supuso tener que salir de España y fue la menor de las penas. Hubo negociación con don Torcuato Luca de Tena porque la sanción iba a ser mayor. Tuvo que andar año y medio recorriendo esos más de 120 países del mundo, que son 128 los que han conocido profesionalmente a Luis María Ansón. Además, no como turista. Él en alguna entrevista decía: yo pertenecía al Club de los 100, que éramos los que pasábamos más de 4 días en más de 100 países del mundo.
Pero él no iba como turista, él no iba como visitante, él iba como periodista, además normalmente en escenarios de conflicto, en escenarios de guerra. Fue 7 veces corresponsal de guerra en Vietnam, 2 en Israel, también en Camboya, y además se siente también orgulloso y así se manifiesta de haber viajado tanto, porque dice que eso le ha contribuido a formarle y a tener un entendimiento global del mundo. Ese entendimiento global y esa capacidad manifiesta también de gestión. Es otro de los aspectos que me gustaría rescatar y traer ante ustedes. Probablemente lo conocemos, pero a lo mejor no lo resaltamos tanto. Nos quedamos en Ansón intelectual, que lo es. Fíjense, nada menos que ocupa uno de los sillones que tienen, yo creo, de las consonantes que más queremos en España, porque hasta la marca España se acude en torno a ella, la ñ minúscula. También es académico de la Academia Portuguesa de la Historia, tiene 2 doctorados honoris causa, bueno, tiene un currículum de intelectual, 11 libros publicados. Bien, pero la parte de gestión, porque Luis María Ansón ha sido también un magnífico gestor. A su vuelta a España, después de ese año y pico de periplos por el mundo, ya alcanza la subdirección de ABC y más adelante tendría la responsabilidad de dirigir, entre otros, el diario Blanco y Negro, que por entonces se leía escasamente. Durante la etapa de Luis María Ansón alcanzó nada menos que 200.000 ejemplares de venta, pero hizo lo mismo con Gaceta Ilustrada, hizo lo mismo cuando estuvo en La Vanguardia, en su consejo de dirección, puso a la agencia EFE también en su presidencia de la misma, en las más altas cotas, la agencia EFE, de entre las más prestigiosas agencias de noticias del mundo, y eso es obra de Luis María Ansón. No digamos ya en el diario ABC, cuando Luis María asume su dirección en el año 83, el índice de lectura era más o menos el que tenía en el 1909 y consiguió que fuera un diario de referencia otra vez en España a través de una política muy clara de comunicación y de primeras páginas pues muy agresivas en su formato y muy provocadoras para que la sociedad reaccionara y poder rescatar otra vez al lector perdido. Pasó por Televisa y también su gestión en Televisa fue magnífica, y después funda La Razón. Lo hace en el año 1988. La Razón, que hoy sigue siendo un diario que podemos adquirir en los kioscos, un diario vivo y que tiene en la iniciativa y en la capacidad emprendedora de Luis María Ansón su existencia, su razón última, valga la redundancia. ¿Por qué sale Luis María Ansón de La Razón? Pues por lo mismo que escribió aquella página 3, esa fecha del año 1966, por ser firme a sus convicciones, por principios, por entender el periodismo como hay que entenderlo. El periodismo hoy, las organizaciones profesionales que estamos asistiendo, por desgracia, a una etapa muy complicada en nuestro sector, hemos acuñado un eslogan de reivindicar el periodismo. Sin periodismo no hay democracia y sin periodistas no hay periodismo. Luis María Ansón es el ejemplo vivo de lo que significa ser periodista. Y esa independencia de criterios le hizo que cuando el grupo editorial Planeta, el propietario del diario, adquiriera por imposición de la Generalitat de Cataluña el diario Avui, a Luis María Ansón se le generara un conflicto personal. No podía estar editando un medio nacional que defendía la unidad de España y a la vez conviviendo con un medio absolutamente independentista y separatista como el diario Avui. Y es así como se enfrenta a su etapa actual y es capaz de liderar y de poner en marcha también una iniciativa magnífica, esta vez en formato digital, presidiendo El Imparcial, periódico que nace el día 23 de enero del año 2008, un periódico que tiene además unas señas de identidad muy claras, que quiere estar próximo al mundo de las universidades, que quiere aportar desde el punto de vista intelectual, que quiere tener cosas que decir a más de 500 millones de potenciales lectores. Y muchos de estos lectores hoy en día no son de España, son del otro lado del Atlántico, de países hermanos en lengua y en historia. Yo quisiera darte las gracias también, y esto lo hago ya como decano del Colegio de Periodistas, porque esa capacidad de gestión salvó también a la Asociación de la Prensa de Madrid en unos momentos muy críticos y a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.
Esa gestión que llevó a las más altas cotas de éxito a todos los medios por donde Luis María ha pasado, también nos ha ayudado desde el punto de vista de las organizaciones empresariales, y en su presidencia debo decir que se consolidó una asociación, por otro lado, que apunta de cara al futuro hoy por hoy con absoluta vitalidad. Hace poco, lo comentábamos, celebramos también el 90 aniversario de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y se le rendía un homenaje, pero es un homenaje sencillamente merecido, porque Luis María ha sido muy importante para el colectivo de periodistas. Hoy es un honor tenerte en Murcia. Yo no me alargo más porque voy a estar más de los 20 minutos que te han concedido a ti y entonces lo complicamos. Quiero decirte que Murcia se siente honrada, y yo mucho más, en tenerte entre nosotros. Yo no me creo lo que dice José Antonio. Aquí hay algún tipo de contubernio, porque este foro, cada vez que trae a alguien, es en el momento de máxima actualidad. Pasó con Esperanza Aguirre, pasó. O sea, yo no lo sé. Si alguien sabía que el rey iba a tener que pasar por el quirófano, pero en fin, por unas razones o por otras, también el tema no puede ser de más actualidad, como manifestaba José Antonio Ruiz Vivo. Pero aunque no lo estuviera, por el simple placer de escucharte, por el simple gusto de compartir tus ideas, tu visión de más de 60 años de dedicación y de servicio a España, porque es servicio a España a través de una profesión tan noble y tan digna como la del periodismo, solo por eso merecería la pena tenerte aquí. Señoras y señores, con todos ustedes, Luis María Ansón. Señor presidente, señor decano, señoras, señores, queridas amigas, queridos amigos, he venido con una enorme satisfacción a Murcia, porque tal vez ustedes no se dan cuenta que este es el sitio donde quieren venir de vacaciones todos los españoles y una buena parte de los europeos. No les puedo ocultar, sin embargo, la decepción que he sufrido al llegar, porque José Antonio Ruiz Vivo me ha explicado una cosa que le ha pasado esta mañana y que les paso a contar a ustedes. Él ha salido temprano de casa a dar un paseo porque hay que hacer ejercicio, y yo le agradezco mucho que llevaba debajo del brazo la revista El Cultural que presido yo y que se distribuye con El Mundo los viernes. Y se le ha puesto violento uno de esos perros callejeros que hay en Murcia. Y él, pues claro, ha enrollado el periódico y ha amenazado al perro. En ese momento pasaba por allí en coche el presidente Valcárcel, ha abierto la portezuela y al verle le ha dicho: pero José Antonio, no le pegues con esa revista, no le pegues, léesela, léesela. Y entonces él ha abierto la revista, ha empezado a leer en voz alta el artículo de Luis María Ansón y claro, el perro, abrumado por tamaña crueldad, se ha echado mansamente a sus pies. No les oculto que la decepción que me ha producido esta historia es solo comparable a la estupefacción de cuando recibí una invitación para venir aquí, porque yo tal vez no me defiendo demasiado mal con la pluma, pero conozco bien la abrumadora pesadez de mi palabra, hasta el punto de que suelo comenzar mis discursos y mis conferencias advirtiendo lealmente. Ruego a los que en el transcurso de mis palabras abandonen el salón, por favor, que lo hagan en silencio para no despertar a los que se queden. No he llegado todavía a la perfección de Oriol Junqueras, que se durmió ayer en el Parlamento catalán mientras pronunciaba su propio discurso, pero tengo la esperanza de conseguir algún día esa hazaña. Decía Eugenio d'Ors que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan, pero venir a Murcia a las 2 del mediodía a pronunciar una conferencia requiere que pida disculpas inmediatamente, y que como periodista que soy, pues les quiero dar a ustedes una noticia. Ayer estuvo el presidente de ustedes, el presidente Valcárcel, estuvo pronunciando una conferencia en Deusto, en Bilbao, y mientras la estaba pronunciando, defendiendo la unidad de España con una gran valentía y con una gran dignidad, pues le interrumpió una diputada de Bildu, una proetarra con cara feroz, y le dijo: presidente, si yo fuera su mujer, mañana en el desayuno
le serviría la taza de café envenenada. Y el presidente Valcárcel se volvió rápidamente hacia ella y le dijo: pues si yo fuera su marido, me la bebería. Pues entre tantas y tantas tazas de café envenenadas que todos los días nos proporciona el periodismo y la política, reconforta asistir a un acto como este, que es un acto intelectual, que es un acto de conciliación y que es un acto de debate ordenado y serio. Yo les quiero decir a todos ustedes, para empezar, que vivimos ya en un régimen que está agotado. El canovismo se forma en 1886, tras la muerte de Alfonso XII, en un pacto, el Pacto del Pardo, entre Cánovas del Castillo y Sagasta. Dura hasta 1923, 37 años. Franco entra en Madrid el 1 de abril de 1939. Está hasta noviembre de 1975, 36 años. Don Juan Carlos va a cumplir ahora en el trono, en el mes de noviembre, 38 años. Y el régimen que ordenamos y que organizamos, con participación de las fuerzas políticas sustancialmente, también de las financieras, de las económicas, de las empresariales, de unos sindicatos ejemplares con Marcelino Camacho y con Nicolás Redondo, y del mundo periodístico, se ha agotado. No hemos sido capaces de contagiar a las nuevas generaciones del espíritu que formó la transición. Es muy duro tener que decir una cosa así y hacer ese reconocimiento, pero la realidad es como es y no debemos dejar de poner los pies en la realidad. En 1975 la situación española era especialmente complicada porque era necesario salir de una dictadura de 40 años. Mussolini fue colgado por los pies en la Piazza Loreto, Hitler se suicidó en su búnker, Stalin murió de mala manera en Rusia, la sucesión de Salazar duró 4 o 5 años y se organizó en Portugal un tinglado que todos ustedes conocen, y sin embargo en España las cosas se hicieron extraordinariamente bien. En primer lugar, porque había un cerebro absolutamente excepcional en Portugal que se llamaba don Juan de Borbón. Y fue don Juan el que había explicado que el objetivo único y desde luego el sustancial de la monarquía, de la vuelta de la monarquía a España, era la devolución de la soberanía al pueblo español que había sido secuestrada por el ejército vencedor de la guerra civil. En 21 de noviembre de 1975, don Juan firmó su último manifiesto en París. Era un manifiesto en el que le explicaba a su hijo, que al día siguiente tomó posesión como rey de España y sucesor de Franco, le explicaba a su hijo las condiciones que tenía que cumplir la monarquía para que él abdicase, renunciase a los derechos dinásticos, a los derechos históricos que tenía. Y en ese manifiesto se subrayaba de forma textual la devolución de la soberanía nacional al pueblo español. Uno de los consejeros principales que tenía don Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda, entendió el asunto a la perfección y se arbitró una fórmula que honra a nuestro rey actual, porque el rey no quería ser perjuro y cualquier cosa que se hiciera la quería hacer desde una legislación fundamental que él había jurado. La persona elegida para llevar eso adelante, como todos ustedes saben muy bien, fue Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez arbitró una fórmula que permitió salir de las leyes fundamentales de Franco y de los principios fundamentales del movimiento hacia una fórmula democrática europea, tal y como exigía don Juan para hacer la renuncia a sus derechos dinásticos. Yo creo que ahí tenemos que elogiar, pues empezando por el pueblo español, a las distintas fuerzas que contribuyeron a que la transición se hiciera posible. Miren ustedes, hubo una actitud de un pueblo verdaderamente ejemplar en cuanto a madurez y serenidad. Después, el rey renunció a todos los poderes que había recibido de la dictadura. El movimiento nacional, encabezado por Adolfo Suárez, renunció a las prebendas que significaban el partido único. El Partido Comunista
renunció a su bandera tricolor y se integró en el mundo democrático. Y luego hubo 3 renuncias especialmente significativas. La primera, y desde mi punto de vista más importante, la que hizo el cardenal Tarancón, renunciando a que el Estado fuera confesional. Si la Iglesia en ese momento hubiera exigido la confesionalidad, lo hubiera conseguido. Había otros países en Europa que eran confesionales, como por ejemplo Irlanda. Pero, sin embargo, tuvo el sentido de futuro de darse cuenta de que no podía ser un Tancredo colocado en el centro del ruedo ibérico y renunció a la confesionalidad. Y el Partido Socialista, que era un partido que ya se vislumbraba que iba a ser muy potente, que renunció a la República. Y con todos ellos hubo también unas Fuerzas Armadas que tenían un capitán general que era don Juan Carlos, que, muy a regañadientes, pero aceptaron esa nueva democracia que estaban dibujando los factores que organizaban en ese momento la transición. Como todos ustedes saben muy bien, una parte de las Fuerzas Armadas, pues a los 5 años se sublevaron, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo, y es explicable después de 40 años de detentar, y empleo el verbo con toda propiedad, detentar la soberanía nacional en España. Y entonces el rey se puso su uniforme de capitán general de los ejércitos, se fue a la televisión y allí ordenó a unos militares sublevados que regresaran a sus cuarteles, salvando así para España la democracia y la libertad. Era febrero del año 1981. Desde entonces ha desarrollado ese sistema que con muchas renuncias y con mucha generosidad se había edificado en España. Don Juan renunció a sus derechos el 14 de mayo de 1977, cuando ya don Juan Carlos había convocado elecciones libres, las del 15 de junio de ese año, y después el pueblo español. Con eso el rey recibía la legitimidad dinástica, que no tenía. Los reyes europeos tenían 2 legitimidades, la dinástica y la popular. Él recibió la legitimidad dinástica en ese acto al que yo asistí y luego, cuando se produce el referéndum de 1978, recibe la legitimidad popular y se convierte en un rey igual que los demás monarcas europeos. La transición, ese espíritu de la transición ha significado, vamos a ser objetivos y desapasionados, para España, prosperidad, paz, progreso y libertad. Y sin embargo, no hemos sido capaces de explicar a las nuevas generaciones el esfuerzo gigantesco que se hizo para superar una dictadura de 40 años y transformarla en una democracia plena. Y la realidad es que hoy, también quiero hablar de una manera objetiva, las nuevas generaciones, no la juventud, las nuevas generaciones de 45, de 50 años hacia abajo, se sienten a 70% indiferentes de aquella creación que hicimos en el año 76, 77 y 78. El 30% la miran de forma indignada y el 100% están asqueados. ¿Qué significa eso? Pues miren ustedes que si queremos dar continuidad al sistema, tenemos que hacer una reforma constitucional desde dentro, porque si no lo hacemos desde dentro, nos la harán desde fuera y será una reforma constitucional revolucionaria. Mi opinión personal es que el rey, a quien corresponde por la autoridad que tiene, porque puede congregar a las distintas fuerzas, es quien tiene que encomendar que se haga esa reforma constitucional, pero no nos olvidemos de una cosa: el rey es un rey parlamentario, es un rey constitucional, ni puede ni debe hacer nada que no le indique el presidente del Gobierno. Para que el rey se ponga en marcha en esta reforma absolutamente imprescindible, desde mi punto de vista, que llevo 11 años propugnándola, el rey necesita recibir instrucciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y si las recibe, es la única persona que hay en España que puede convocar a Felipe González, hombre clave para hacer la reforma constitucional, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a algunos de los grandes ministros de relieve, como es el caso de Javier Solana, como es el caso de José Bono, como es el caso de Almunia, como es el caso de Eduardo Zaplana, y además de eso tiene que convocar a Jorge Esteban y a los grandes catedráticos de Derecho Constitucional. Y decirles una cosa que no les va a gustar nada: hay que hacer la reforma constitucional. Han pasado 37, 38 años y el régimen está terminado, está agotado.
hay que hacer la reforma constitucional, pero no la reforma que queremos nosotros, las gentes de mi generación, yo soy de la generación del rey, sino la reforma constitucional que quieren hacer las nuevas generaciones. Esa es la reforma constitucional que hay que hacer. Por lo tanto, el equipo que articule la reforma constitucional, ese equipo lo primero que tiene que hacer es saber qué es lo que piensan los dirigentes políticos, religiosos, sociales, sindicales, intelectuales, culturales, deportivos de las nuevas generaciones. No podemos seriamente abordar una reforma constitucional si no preguntamos a esas gentes jóvenes cómo te gustaría, a ti, Angélica Lidl, que soy la máxima representación del teatro joven en España, cómo te gustaría que fuese la España del futuro, la España que tú quieres. Todas las generaciones quieren mojar y que el sistema en el que está hayan participado en él y ahora están completamente al margen de ello. Habrá que preguntarle a Alicia Framis, que es la máxima representación que tenemos en las artes plásticas, habrá que preguntarles qué es lo que quieres, qué España es la que concibes. Aún más, incluso a los dirigentes deportivos. En estos momentos, a infinidad de españoles les interesa saber qué España quiere Rafael Nadal, que se ha convertido en el punto de referencia de influencia mundial de España. ¿Qué España? Hay que preguntarle cuál es la España que quiere Rafael Nadal, cómo le gustaría ver articulada esa España y hacer la reforma constitucional con la opinión y con el criterio de las gentes jóvenes, porque hay que hacer la reforma constitucional no solo para ellos, sino participando ellos en la reforma constitucional. Eso podría prolongar el sistema 25 o 30 años hasta que ya en el futuro vengan otras fuerzas a darle continuidad. No tenemos una Constitución cerrada. La Constitución es abierta, también para la independencia de Cataluña. El artículo 168 de la Constitución explica claramente cómo se debe hacer la reforma constitucional. La reforma constitucional, cuando afecta a artículos de primera magnitud, requiere los siguientes pasos. Primero, hay que llevar esa reforma, el texto de la reforma, al Congreso de los Diputados, que lo tienen que aprobar por 2/3, es decir, por 236 diputados, por 2/3. Después de que se haya conseguido aprobar por 2/3, por eso es imprescindible el acuerdo entre los dos grandes partidos, es decir, es imprescindible el acuerdo de la transición, en que los dos grandes partidos dijeron disputaremos en todos, pero en cuestiones de territorialidad, en cuestiones de terrorismo, en cuestiones de política internacional, haremos lo que hicieron Cánovas y Sagasta, ir de la mano. Y eso se ha hecho, eso lo respetó Adolfo Suárez, lo respetó Calvo Sotelo, lo respetó Felipe González, lo respetó José María Aznar, y no lo respetó José Luis Rodríguez Zapatero, que, por cierto, como a mí me gusta ser objetivo, está siendo un excelente expresidente, no hace una declaración en la que meta la pata, está siendo muy prudente y a mí me gusta reconocer las cosas como son, pero la realidad es que quebró el espíritu de la transición y, por lo tanto, envió al zaquizamí de la historia, a los desvanes de la historia, envió al Partido Popular y se entendió con los partidos nacionalistas y ya vemos cómo nos está luciendo el pelo por esos acuerdos que estableció el señor Rodríguez Zapatero. Bueno, el hecho en sí mismo es que una vez haya aprobado el Congreso de los Diputados esa reforma constitucional con participación de las gentes jóvenes, de las nuevas generaciones, hay que llevarla al Senado y el Senado la tiene que aprobar también por los 2/3. Y a continuación hay que disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. El nuevo Congreso tiene que volver a aprobar por los 2/3 la reforma constitucional, el nuevo Senado tiene que volver a aprobar por 2/3 la reforma constitucional y, a continuación, referéndum nacional, porque eso afecta a todos los españoles. Esa misma vía es la que tendría que seguir en estos momentos los secesionistas catalanes. Y dirán, es que esos son muchos obstáculos. Pues claro, una nación que tiene 500 años de historia no va a dar facilidad para que la veleidad de una generación pues descomponga, resquebraje y fracture la unidad nacional. Naturalmente que hay muchas cautelas para que eso se pueda producir y la más importante de todos es que cualquier cosa que afecte a la territorialidad corresponde decidirla a todos los españoles, no solo a un grupo de españoles. ¿Dónde empieza y dónde termina el derecho a decidir? ¿Tiene derecho a decir Tarragona que no pertenece a la autonomía catalana y escindirse de la autonomía catalana? ¿Tiene derecho Cádiz a decir que no pertenece a la autonomía andaluza y que se quiere integrar en Al-Ándalus Sur, es decir, en Marruecos? ¿Tiene derecho Cartagena
que ya lo hizo una vez, a decidir que es independiente y que por lo tanto se convierte en un Estado independiente. No, quienes tienen derecho a decidir la unidad de España y lo que significa España son todos los españoles, y a todos los españoles, desde 1812 con las Cortes de Cádiz, ciudadanos iguales ante la ley, les corresponde tomar las decisiones nacionales. Esa es, en líneas generales, la situación que en estos momentos nos enfrentamos. Y a mí me han hecho ahora muchas preguntas, como todo el mundo, sobre la crisis económica. Bueno, los que llevamos muchos años en esta profesión hemos padecido tantas crisis económicas que aunque esta sea especialmente virulenta, las crisis económicas se superan, las crisis económicas se vadean y al final pues las cosas se resuelven. Yo creo que el Gobierno está haciendo en líneas generales lo que debe hacer con relación a la crisis económica, está abordando bien la recesión, bien la reforma laboral, bien las condiciones económicas de recortes y de austeridades, etcétera, y en estos momentos, en ese túnel terrible en el que estábamos metidos, se veía la luz. Por lo tanto, muchas veces yo pienso que en medio de que lo urgente le puede siempre a lo importante, lo urgente es la crisis y eso hay que resolverlo y el Gobierno hace muy bien en enfrentarse con ello. No es lo importante, el problema que hoy tenemos en España es un problema de fondo, un doble problema de fondo. Uno que nos ha surgido por debilidad del Gobierno anterior y de este, que nos ha surgido en Cataluña, y el otro que no hemos conectado con las nuevas generaciones, que tenemos a las nuevas generaciones al margen. Los que vamos con frecuencia a hablar a las universidades, uno se encuentra la estupefacción de la gente en el momento en que se les habla de todo este mundo que fue ejemplar de la transición y que mereció el aplauso universal. Bueno, esas dos cuestiones son mucho más importantes que la crisis económica. El Gobierno, que yo creo que ha acertado en cómo ha llevado la crisis económica, yo creo que se ha equivocado, se está equivocando completamente porque creyó que el problema de la secesión en Cataluña era una finta económica de las muchas que ha hecho Convergencia y Unión y que eso se podría resolver con el tiempo, con dinero, y no es así. Esta vez las cosas van en serio y después el Gobierno está absolutamente rígido con relación a la reforma constitucional que es necesario hacer. Que a nadie le divierte, qué duda cabe que para un Gobierno que tiene tantas cosas encima, el enfrentarse hoy con poner en marcha una reforma constitucional del calao que necesita España, pero es que volvemos otra vez al año 1975-76. Es que es imprescindible hacerlo si queremos dar continuidad al sistema. Y por lo tanto, como les he explicado hace un momento, yo no me fijaría ni me anclaría tanto en los problemas económicos cuando lo que tenemos son algunos problemas políticos, específicamente esos dos de primera magnitud por delante, problemas que es necesario abordar y que es necesario resolver si queremos garantizar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro de España la prosperidad, la paz y la estabilidad que el espíritu de la transición, que la transición ha otorgado a España. Y yo ahora, señoras y señores, para terminar, lo que quiero hacer es pedirles a todos ustedes que dediquemos a José Antonio Ruiz Vivo, organizador de estos actos, el aplauso de agradecimiento que todos le debemos. Y naturalmente, aunque está ahí Aguirre de Cárcer que tiene que moderar, ¿no? Bueno, mientras más impertinentes sean las preguntas, más nos vamos a divertir todos.